La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos ya al otro lado del Zoom. Le vamos a agradecer muchísimo la gentileza que tiene don Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Con él vamos a hablar de cómo está esto de la lucha contra el narcotráfico, pero también de algunos hechos que hemos tenido el fin de semana. Rubén, viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Rubén y Antonio. Por su intermedio de ustedes, hacer llegar un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Viceministro, antes de que entremos en algunas cifras, números, me gustaría que nos cuente qué fue lo que pasó este fin de semana. ¿Hubo un ataque a una unidad de Umopar? ¿Cómo fue? A ver, denos detalles, por favor. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en este caso de Umopar Chimoré, venían desarrollando su trabajo rutinario de interdicción al narcotráfico en el municipio de Puerto Villarroel, específicamente en la localidad de Vueltadero. Y en ese trabajo fueron agredidos brutalmente por una turba de 100 personas que empezaron a agredir con machetes, palos, petardos y, según también información, que hasta utilizaron armas de fuego. Y lamentablemente, fruto de este hecho, se tiene un efectivo de Umopar herido que ha sido auxiliado al hospital de Ibirgarzama. Y asimismo sufrieron daños 2 vehículos de Umopar y se tiene una persona lamentablemente herido fruto del forcejeo que ha sido auxiliado al hospital de Villa Tunari. Viceministro, ¿se sabe quiénes son estas personas? ¿Se tiene alguna pista y algún detenido? De manera inmediata la denuncia fue puesto ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del municipio de Villa Tunari y del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones y para identificar a estas personas que han obstaculizado el trabajo de Umopar Chimoré. Sin embargo, se puede suponer de que no son personas particulares las que atacaron a Umopar, sino personas vinculadas seguramente al ilícito, viceministro. No se descarta esa hipótesis porque se presume que han obstaculizado este trabajo personas vinculadas al narcotráfico. A la 1 de la mañana el hecho se ha suscitado. Salieron aproximadamente a medianoche del día de ayer nuestros efectivos y en el recorrido pues han sufrido agresiones nuestros efectivos de Umopar. Viceministro, ¿hay en la zona, se ha identificado por esa zona laboratorios, algún tipo de actividad del narcotráfico? En toda la región del trópico de Cochabamba se han intensificado los operativos de interdicción al narcotráfico. Y estas fábricas, laboratorios, por supuesto, están en lugares alejados de la carretera principal de las poblaciones y para lo cual utilizan los caminos vecinales para llegar hacia los lugares alejados. Y en muchos casos en ese recorrido, pues hay gente, al ser afectado, pues empiezan a obstaculizar el paso. Pero mencionar que de ninguna manera frena el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sino se envía más patrullas para realizar el trabajo de interdicción al narcotráfico en estas zonas que también tratan de frenar.
Viceministro, quiero entender entonces que por el municipio de Puerto Villarroel sí hay actividad del narcotráfico, sí han estado operando y que ustedes no se han ido del lugar, al contrario que están volviendo a hacer su trabajo. Es así, el trabajo es intensivo, los operativos de interdicción al narcotráfico se realizan en todos los rincones de nuestro país y en el municipio de Puerto Villarroel por ejemplo, realizado la destrucción e incineración de fábricas. En los últimos 8 días, por ejemplo, del 10 al 18 de abril, se ha realizado la destrucción de 43 fábricas de pasta base de cocaína en el municipio de Puerto Villarroel y el municipio de Villa Tunari. Asimismo, se ha realizado la destrucción e incineración de un laboratorio de cristalización de pasta base de cocaína. En el lugar se ha aprehendido a 3 personas, 2 de nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad colombiana. Y fruto de este trabajo, en los últimos 8 días, se ha secuestrado más de 1 tonelada de cocaína, se ha secuestrado 7 vehículos, 2 inmuebles, 6 celulares, 4 refrigeradores, 6 lavadoras, 34 armas de juego y se ha aprehendido a 14 personas vinculadas al narcotráfico. Con este trabajo se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en más de $3.166.000. De transportes de la ATT, de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Manuel Cheverría, ya está con nosotros. Juan Manuel, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, precisamente usted bien lo decía, en los últimos días ha habido una serie de sucesos que están relacionados con el tema de dopaje a algunas personas en los buses. Hasta el momento ya se han registrado 11 casos en lo que va del año y el último ha sido el caso de una pasajera adulta mayor que fue dopada en el bus Flota Andino en la ruta Oruro-La Paz. Eso ha sido la semana pasada. Y bueno, nosotros como ATT hemos verificado que el bus no contaba con una lista de pasajeros debidamente llenada y que tampoco tenía el sello de tránsito, ¿no? Entonces, estas son 2 omisiones que se constituyen en infracciones, por lo cual la ATT ha sancionado a la empresa con la imposición de una multa de 2.000 UFBs, que serían aproximadamente 4.900 bolivianos, aproximadamente, ¿no? Y Juan nosotros, por otra parte, como ATT, hemos empezado el viernes un operativo interinstitucional y una campaña de concientización que se llama Protejo mi vida, protejo mi seguridad, para realizar controles en terminales y en trancas, principalmente en las rutas de La Paz, Oruro y Cochabamba, que son precisamente las rutas donde se han visto estos tipos de casos, ¿no? Y esto con el objetivo de mejorar el tema de seguridad de los pasajeros. Nosotros junto a la policía estamos desplegando personal adicional para realizar estos controles, para que los buses de las empresas de transporte cumplan con la normativa específica y vamos a tomar medidas drásticas contra todos los operadores que incumplen estos instructivos, porque se debe resguardar la seguridad y la vida de los pasajeros. Las infracciones que se van a sancionar ascienden a multas económicas de 1.000 a 6.000 UFBs, dependiendo el tipo de operador. Director, ¿qué tipo de químicos o de elementos usan los delincuentes para cometer sus ilícitos en los buses? A veces invitan refrescos, a veces les pasan solamente un aerosol y listo. La persona, la víctima, sufre ya el estado somnoliento y obviamente es vulnerable a cualquier ataque. ¿Han podido establecer esto, director? Sí, en realidad ese tema, la investigación se la está realizando a través de la la FELCC, perdón. Ellos están investigando cuáles serían las causas, pero de la información que nosotros tenemos, evidentemente nos indican que el modus operandi es a través de los pilfruits. Al parecer inyectan algún tipo de sustancia química a esta bebida
les invitan a los pasajeros o se hacen comprar un pilfrut y a través de este líquido pues ellos pierden el conocimiento. Es un estupefaciente que hace que la persona duerma por lo menos 12 horas de manera muy, muy profunda. Entonces es ahí donde ya aprovechan para poder despojar de las cosas a los pasajeros. Ahora, director, esto ocurre dentro de los buses. Quiere decir que uno está viajando en compañía, sino al lado de un delincuente. Claro. Eso, ¿cómo se controla? Me decía, por ejemplo, esto de la lista de pasajeros. ¿Acaso ahí no están registrados quienes podrían ser sospechosos en este caso? Sí, precisamente como comentaba en el caso de la señora de la tercera edad de la semana pasada, pues uno de los aspectos que se empezó a investigar era ver quiénes estaban en el bus. Sin embargo, al pedir ya la lista de pasajeros, ahí se ha evidenciado que el operador no había llenado correctamente los datos. En algunos casos había solo nombre, no tenía carnet, pero lo más grave aún era que ni siquiera tenía el sello de tránsito para salir de la terminal, ¿no? Es un requisito específico el que una vez que se tenga ya llenado toda la lista de pasajeros, tienen que ir hasta la unidad de tránsito, hacerse sellar y recién puede salir el bus, ¿no? Entonces aquí lastimosamente han fallado varios controles, pero por eso precisamente ahora nosotros estamos reforzando todas estas acciones en los horarios de mayor afluencia. El día viernes en la noche hemos nosotros abordado alrededor de 120 buses para ir informando también a los pasajeros, ¿no? Comentarles que no reciban nada, que pues, están poniendo en riesgo incluso sus vidas, si reciben algún tipo de alimento o algún tipo de bebida para ser ingerido, ¿no? A través de estos pueden ser drogados las personas y obviamente pueden robarles todas sus cosas. Ahora, director, ¿no se han estudiado algunos mecanismos de mejor control en los buses, por ejemplo, el uso de cámaras? En lo básico, tal vez una señalética que diga, por favor, no reciba alimentos de personas extrañas. ¿Habrá forma de hacer un mejor control de este tipo de problemas, director? Bueno, en este momento, dentro de los requisitos de los estándares técnicos de los buses, no está establecido el tema del colocado de cámaras. Sin embargo, se va a analizar esa posibilidad y habría que también ver el tema, lo que bien mencionaba, el tema de carteles. Nosotros estamos, como le decía, haciendo una campaña y estamos entregando muchos volantes en los buses, pero también vamos a poner o indicar a los buses que también pongan algunos letreros dentro de los buses para poder mostrar a la gente que no deben recibir nada de personas extrañas. Vocal, buen día. Les saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Sí, compañeros, muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Rubén. Y un saludo a todos los amigos de Bolivia. Ya está tempranito el vocal en su oficina. A ver, ¿por dónde comenzamos? Ayer las dos facciones del movimiento al socialismo vocal debían presentar enmiendas a su solicitud de supervisión de sus congresos. ¿Han cumplido ese trámite? ¿Qué información tiene de parte de la Secretaría de Cámara el vocal Tahuichi? Sí, antes siempre aclarar que nosotros trabajamos, mi estimado Rubén, con mucho tecnicismo, legalidad. Y cuando nos referimos, no nos referimos a las partes o quienes se han dividido. Nosotros trabajamos tenemos un relacionamiento institucional. El órgano electoral se relaciona con la institución, en este caso llamado Partido Político MAS y PSP. Ya. Se cae el partido MAS y PSP. Una cosa es que ellos estén divididos, pero nuestro relacionamiento, nuestro vínculo es con el partido. Y esperemos que el partido político ayer haya subsanado, haya entregado, ¿no? Haya cumplido esa culminatoria, la culminatoria 122, quebrado 2024, y hoy lo veremos seguramente, será de conocimiento de Sala Plena. Si no fuera hoy, será mañana o mañana pasado, pero esta semana ya tendremos alguna decisión institucional.
Si nos recuerda, vocal, ¿qué exigencias se le ha planteado al movimiento al socialismo? Sí, la resolución 122 a que me refiero es una culminatoria que deviene de una sala constitucional. Esta sala constitucional nos dice a nosotros, nos instruye que hagamos esta culminatoria, ¿no? Para que el partido político MAS y PSP pueda emitir su convocatoria para redefinir, ¿no? Para elegir su directiva, pero cumpliendo su artículo 13 de su estatuto orgánico. Esa es la figura. ¿Y qué dice el artículo 13, mi estimado Rubén? Dice que la convocatoria lo realiza la Dirección Nacional del MAS y PSP previo consenso con sus organizaciones nacionales matrices. Si se cumplieran esos postulados, habrían cumplido con esta resolución, con esta culminatoria. Y el plazo feneció ayer, 22 de abril. Vocal, bueno, usted dice que el Tribunal Supremo se maneja en función de tecnicismos y legalidad, cierto, no hay de otra forma. Pero usted también sabrá, por información de medios de comunicación, por declaraciones de los mismos dirigentes políticos, tanto los movimientos sociales también, que este partido está dividido. Y el artículo 13 es precisamente la trampa para este partido. Por un lado, pide que las organizaciones matrices puedan formar parte de la convocatoria. Por otro lado, pide que la Dirección Nacional del MAS pueda firmar la convocatoria, pero sabemos que en un lado están las organizaciones matrices y en el otro lado la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Parece que va a ser un círculo vicioso de nunca acabar el hecho de que el tribunal exija y el partido no cumpla con las exigencias. ¿Es la última culminatoria que hace el Tribunal Supremo Electoral? Mi estimado Rubén, es verdad lo que usted dice, ¿no? Y lo que usted dijo está en este artículo. Ahí dice que quien convoca es la Dirección Nacional del MAS y PSP, previo consenso con sus organizaciones nacionales matrices. Mi estimado Rubén, este estatuto lo han escrito ellos, sí. Los miembros, los que son parte, los militantes del partido político MAS y PSP. Nosotros como órgano electoral no nos inmiscuimos, no nos entrometemos en su democracia interna, ¿no? Pero sí lo que nosotros hacemos es supervisar que se cumpla su estatuto y eso es lo que estamos haciendo. 8 de la mañana con 49 minutos, cambiamos de tema, ya estamos en contacto con la senadora Silvia Salame. Ella es, no sé si decir de Comunidad Ciudadana, pero sigue siendo senadora por el curul de Comunidad Ciudadana. Senadora, buen día, le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Soy senadora por Chuquisaca, Rubén. Mejor. Senadora por Chuquisaca, doña Silvia Salame. Sí. Le hemos convocado, Silvia, para hablar de las elecciones judiciales. ¿Otra vez? Es un tema de nunca acabar. Y si en algún momento pensábamos que estaba enrumbado el proceso, mira, pues fue corto. Sí, ahora hay una serie de recursos presentados que han frenado otra vez las elecciones judiciales en su proceso de calificación meritocrática. Silvia, ¿va a haber elecciones o no va a haber elecciones? Porque ya se dice de que están boicoteando siempre, entre ambos lados, oposición y oficialismo se acusan de estar boicoteando el proceso. Rubén, yo sinceramente le diré, todo lo que está aconteciendo tiene el trasfondo de querer perpetuarse de los autoprorrogados, ¿no? Ellos son los que van generando toda esta maraña, ¿no? Incluso tenemos
denuncias de que la acción popular que se ha presentado en Pando ha sido generada por el doctor Hurtado y el doctor Espada. Estos aspectos son difíciles de probar, pero sin embargo es un secreto a voces que ellos están detrás de todo esto, ¿no? Que va a haber elecciones, va a haber, no, eso no tiene que tener duda, el ciudadano va a ver, porque no pueden quedarse estos señores, porque en realidad ellos todo lo que están actuando es nulo y en consecuencia estamos atravesando un periodo gravísimo de inseguridad jurídica, ¿no? Era preferible, como yo había propuesto a mediados de diciembre, al ver que ya no era posible elegir para el 2 de enero, yo había propuesto que se emita una ley transitoria donde se haga el cierre de los tribunales y se permita la viabilización del funcionamiento de lo que es los tribunales de instancia, ¿no? Lastimosamente esto no fue entendido en toda su magnitud por la Asamblea y hoy estamos como estamos. Pero lo que sí quiero decirles que va a haber elecciones. Hoy día han convocado la sesión de justicia plural y la sesión, y la comisión mixta de constitución para sesiones a las 15 horas. En esta sesión posiblemente, o ya casi yo diría 100%, se va a terminar la logística sobre la cual se va a hacer la prueba oral, dice la ley. Eso es lo que podría decirles a ustedes, ¿no? De todas maneras, sí, ha quedado un tanto alterado el lapso que tenía para ese trabajo la Asamblea Legislativa de 80 días. Seguramente se van a prorrogar un tanto los días para continuar con su trabajo. ¿Será así, senadora? Si hacemos un esfuerzo, no va a haber necesidad de hacer una prórroga, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hemos perdido, digamos, esta semana, sí podemos trabajar en doble turno, quizás en 3 turnos, etcétera, y lograr alcanzar a la fecha máxima que son los 80 días. En el supuesto caso que no se diera esto, entonces no se olvide usted que al haber sido suspendido este proceso, no por causas atribuibles a la Asamblea, sino por algo externo, nosotros podemos acogernos a lo que dice la misma norma, que al impedido por justa causa no le corre término. Entonces nosotros podríamos también hacer esa, sin necesidad de sacar una nueva ley, nosotros podíamos recurrir a esto, ¿no? Pero yo sinceramente le digo, no creo que haya necesidad. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio Rubén le saluda. Y disculpas, habíamos estado mencionando sí. otro nombre. Viceministro, buen día. Buenos días, estimado Antonio, estimado Rubén. Un saludo cordial a través de su programa La Razón Radio a toda la población quienes nos están escuchando. Bueno, en relación al tema del incremento salarial, ¿no?, que se ha definido el día de ayer con la Central Obrera Boliviana y nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, se acordó un incremento salarial al salario mínimo nacional de 5.85% que alcanza 2.500 bolivianos a partir de este año, y en relación al incremento al haber básico de 3%. Bueno, aquí es bien importante señalar lo siguiente, que no es el primer año que hacemos esta política de política salarial, ¿no? Y muchos se extrañan de que por qué lo estamos haciendo. Bueno, nosotros como parte de la política de redistribución de los recursos, de las ganancias, entonces obviamente quienes hacen el esfuerzo de trabajar, de generar estos ingresos son obviamente los trabajadores, ¿no?, del país. En ese sentido, obviamente en el marco de esta política de redistribución, en el marco del modelo económico, hacemos, ¿no?, estos incrementos salariales año tras año.
Ahora, viceministro, es cierto, muchos deben estar contentos, pero hay sectores que están preocupados. Por ejemplo, los empresarios. Ellos habían dicho que ciertamente un incremento salarial podría poner en riesgo la estabilidad misma de las empresas, su presupuesto, su balance, en fin. Estamos todavía en proceso de recuperación de lo que les dejó la pandemia, un golpe muy duro, en fin. Mi primera pregunta es, ¿por qué no se convocó a los empresarios a este diálogo? Y después, ¿qué criterio tiene sobre la reacción del sector empresarial? Bueno, aquí hay varios elementos, estimado, que hay que señalarlo. Primero, ¿no? Nosotros, en el marco de un acuerdo productivo que hemos tenido con el sector empresarial, en el que han estado todos sus confederados, hemos acordado 10 puntos, ¿no? 10 puntos, 10 medidas en el que se están implementando gradualmente, y como saben ustedes, entre las más importantes tenemos el tema del incentivo a las exportaciones, el fomento a la industrialización para que el privado pueda hacer la industrialización y producir los biocombustibles, ¿no? Entre otras medidas, ¿no? Que tenemos, que se ha acordado justamente con el sector empresarial. En ese sentido, nosotros, no es que digamos, tampoco ellos hablaron de este tema, ¿no? Porque no es una cosa reciente. Y es más, ¿no? Por otro lado, la Central Obrera Boliviana, en el marco de sus estatutos, de sus convenios, ellos no quieren sentarse con el sector empleador, en este caso con el sector empresarial. Entonces, es un elemento que también hay que considerar. El otro factor que para nosotros es muy elocuente son los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, estimado Antonio, Rubén, que las poblaciones me están escuchando, nosotros, pese al contexto internacional desfavorable para el país, producto de las guerras, de los conflictos bélicos que vive el mundo, que ha incrementado los precios de los combustibles, tenemos estabilidad económica. El 2021 hemos registrado un crecimiento de 6.1%, el 2022 de 3.6%, el 2023, aquí me permito mostrar un gráfico, registramos un proyectado de 3.3%, por encima, ¿no? De los países de la región como Brasil, Ecuador, Colombia, peor aún como en caso de Argentina y Perú, que tienen una tasa de crecimiento negativa. Estamos en contacto con Vladimir Ochoa, él es abogado del exministro Luis Alberto Echazú. Ayer la justicia le otorgó al pago de bolivianos 30.000 de fianza, detención domiciliaria. Él está acusado de malos manejos en la instalación de una planta mientras era ministro y también funcionario del gobierno de Evo Morales. El MAS-Evista ha cerrado filas en torno a Echazú y él obviamente ha dicho que es inocente. Echazú ha dicho que esto está montado porque pretenden tapar el rezago del funcionamiento de la planta de litio. Vamos a hablar del tema con Vladimir Ochoa. Vladimir, buen día, ¿cómo está? Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo se encuentra su defendido? ¿Ha podido hablar con él en las últimas horas? ¿Y cuál es su criterio respecto de la decisión judicial? Muy buenos días, queridos compañeros de la prensa, y buenos días a todos los radioescuchas. Sí, hemos logrado el día de ayer una victoria jurídica, y lo decimos que con mucha alegría porque el día de ayer tanto el Ministerio Público, el representante del Ministerio de Hidrocarburos y el representante de ILB, el mismo subprocurador que estuvo presente en la audiencia, no han podido demostrar de manera contundente e incuestionable la comisión del delito que se le indica al señor Alberto Echazú. Y lo decimos porque se encuentran registradas en las actas de las audiencias, el acta de la audiencia, en la grabación de la audiencia, y a todos aquellos que han podido seguir la audiencia por las redes sociales, el hecho de que todas estas instituciones se han limitado nada más y nada menos a hacer una lectura de la relación de hechos de la denuncia y del informe del 27 de marzo de 2024. El subprocurador hizo un pequeño intento de tratar de considerar alguna comisión del delito, de explicar, de fundamentar.
Sin embargo, esta ha sido generalísima, ha hecho mención a algunos artículos de la Constitución de manera muy apta. Este hecho para nosotros no nos sorprende porque esta denuncia y esta captura, esta aprehensión del señor Echazú es express como manifestación de la persecución política para callar el criterio y la crítica que tiene hacia el gobierno por el mal manejo de la política del litio, ¿no? En ese sentido, nosotros negamos categóricamente que el señor Echazú haya sido el responsable del supuesto daño económico que está intentando sembrar en la idea, en el imaginario colectivo por parte del gobierno. Y lo decimos porque ayer el mismo Procurador General del Estado, por la mañana y por la noche, ha señalado que las piscinas estarían funcionando. Evidentemente no al 100%, pero sí estarían funcionando. Por el otro lado, ha señalado que una de las causas, lo dijo de manera textual, del mal estado de las piscinas es por la falta de mantenimiento. A este elemento hay que señalar de que el señor Echazú ya no es responsable de las piscinas de YLB como presidente de YLB desde el 2017. Entonces, ¿cómo se le puede indicar una responsabilidad del señor Echazú cuando él no ha estado vinculado a esta empresa desde el 2017? Por el otro lado, es importante señalar que si existe un grave hecho, de daño económico al Estado, ¿por qué el gobierno actual ha tardado aproximadamente 4 años en identificar este grave hecho? Y lo digo porque el informe que ha determinado la imputación es el 27 de marzo del 2024. Entonces nosotros entramos acá en una serie de medias de verdades de parte del gobierno. Asimismo, como yo decía, el señor Siles ayer ha indicado que una de las causales es pues la falta de mantenimiento. Pero ayer se han contradicho. Ayer el Ministerio de Hidrocarburos, la abogada ayer le habían dicho, no es un tema del mantenimiento, son otras causales. No existe una coherencia y una claridad, porque este es un tema estrictamente técnico. Ayer se ha comprobado la naturaleza técnica, porque César Siles ha indicado de que el debate del supuesto daño económico es porque el señor Echazú habría adquirido las piscinas con unas geomembranas de 0,55 milímetros, siendo que debía adquirirse unas geomembranas de 0,75 milímetros. Es decir, que este es un debate meramente técnico. Y se ha acreditado ayer que no ha habido ningún tipo de sobreprecio, que no existe un negociado con la empresa. Vamos a hablar del tema con Jacqueline Alarcón, delegada defensorial de Potosí, que precisamente está en contacto con nosotros. Jacqueline, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, sí, estamos haciendo seguimiento a una sentencia constitucional sobre una acción popular que el año pasado, en el mes de junio, ha realizado el Consejo Municipal en su Comisión de Medio Ambiente. Esta acción popular establece que 2 diques de cola, Laguna Pampa 1 y 2, que están a cargo de la Asociación de Ingenios Mineros en Potosí, sean cerrados, y para que se pueda tutelar estos derechos que solicitaba la comunidad de Cantumarca y el Consejo Municipal, se han presentado análisis que se han realizado a 116 personas en Cantumarca, entre estas 23 niños, de los cuales han resultado con plomo en la sangre el 65% de los niños, y de las personas adultas el 85%. Esto es alarmante porque el Estado tiene que tomar las medidas respectivas, en principio, para ver y tratar estos niños que tienen estos niños y las personas mayores que tienen plomo en la sangre. Segundo, para tomar también medidas a mediano y largo plazo
pero también para prevenir estos aspectos, teniendo en cuenta que nosotros como departamento de Potosí somos eminentemente un departamento minero, y en la ciudad existe mucha actividad minera, no solamente alrededor de la ciudad, sino ya en centros poblados. Entonces, a partir de ahí, la Defensoría empieza a hacer seguimiento del cumplimiento de la sentencia constitucional, pero también está haciendo exigencias, por ejemplo, al Ministerio de Salud mediante el CEDES Potosí, para que puedan activar de manera urgente que puedan satisfacer estas necesidades en materia de salud. Jacqueline, tenemos problemas en el audio. A ver, vamos a intentar arreglar esta comunicación. Sí, a ver si mejoramos la señal. Jacqueline, ¿nos puede dar antecedentes? ¿Cuándo fue dictada la sentencia? ¿Qué implica esta sentencia? ¿Por qué estas empresas no se retiran del lugar, no suspenden esas operaciones en estas dos áreas? ¿Y por qué ha tenido que intervenir la Defensoría del Pueblo para hacer el seguimiento a esta decisión judicial? Creo que hemos... Bueno, esta sentencia el año pasado, en su primera instancia, el tribunal, no sé si... Tenemos problemas, lamentablemente. No le estamos escuchando bien, sí. Jacqueline, vamos a mejorar. Vamos a volver, vamos a retomar la comunicación. Rubén lo está haciendo ya nuestro equipo de producción, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Es preocupante. 116 personas han sido analizadas, ¿no?, a través de un estudio de salud, de las cuales 23 son niños. En el 85% de estas personas adultas se ha encontrado plomo en la sangre. Y en el caso de los niños, en el 65%. Son dos áreas, dice, de producción minera, ¿no?, en las que se ha obligado a través de una sentencia que se suspendan las actividades mineras. Así es, y además a través de la sentencia se ha determinado de que se cierren 2 diques, nos decía, ¿no? Sí. 2 diques también que pueden ser y seguramente todavía significan un riesgo para la población en Potosí. Jacqueline, creo que hemos recuperado la comunicación, ahora sí nos escucha bien. Ahora los escucho, sí, esperemos que la conexión parece que no está muy bien. Sí. Bueno, como les decía, estos diques de cola en realidad ya cumplieron su ciclo de vida el 2017. Uh-huh. Ya son diques donde deberían haberse encapsulado, son diques de residuos sólidos, deberían haberse encapsulado y empezar también a trabajar en la recuperación de la tierra tal como establecía el plan de cierre de estos 2 diques de cola. Uh-huh. Sin embargo, estamos a 2024 y aún no se han realizado estos trabajos, por eso es, como mencionaba, que hay una sentencia constitucional que en su primera instancia establece que se debe suspender de inmediato estos trabajos en relación a los residuos sólidos, pero también hacer una prevención para que esto se pueda encapsular y evitar que en épocas de viento puedan las partículas ir por todo el sector de Cantumarca y también por toda la población potosina. Hace un par de días, el presidente Luis Arce, junto con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, presentaron ya el acuerdo respecto al incremento salarial, 3% al haber básico. Ya las confederaciones de empresarios de las cámaras también han expresado su objeción a este incremento debido a que va a afectar en su criterio la economía de las empresas del país. Pero hay otros sectores también que tienen que ver con el incremento salarial porque tienen consigo a trabajadores que dependen de sus pequeñas empresas. Vamos a hablar del tema con el dirigente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, con quien ya estamos en contacto. Claro que sí, Rubén. Sí, al otro lado del Zoom ya está Carlos Bolaños, el expresidente de CONAMIPE Bolivia. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Carlos, ¿cómo está? Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi les saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días y mil gracias por darnos cobertura. Pues preocupados de sobremanera con este incremento que ya lo lanza el gobierno.
Sí, seguro, Carlos. Hemos escuchado reacciones de la empresa grande, en este caso, desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, la misma Confederación de Empresarios Privados. Todos han cerrado filas, como decimos, rechazando este incremento, pues consideran que pone en riesgo a sus propias empresas y al empleo también. ¿Cuál es el caso o qué ocurriría en este caso con las micro y pequeñas empresas? Bueno, creo que es un factor común denominador, porque pues lamentablemente la Central Obrera con el gobierno pues se han reunido y pues nos lanzan un incremento del 5.85 y del 3% básico. Mire, para nosotros es un golpe lapidario, puesto de que las micro y pequeñas empresas apenas estamos con el tema de la subsistencia, no tenemos mercados permanentes ni centros de exposición, pues para nosotros vender nuestros productos. La manufactura boliviana está en decadencia, puesto de que el contrabando se ha puesto ahora en un momento de bonanza, quizás por decirlo así. Hay que decirlo bien claro, ¿no? Nosotros como micros y pequeños empresarios, esta vez nos hemos declarado ya en emergencia. Vamos a este paso pues a engrosar las filas de los desempleados, puesto de que esto es insostenible. Sube el tema de la materia prima, sube la mano de obra y lamentablemente las ganancias que nosotros percibíamos hace 3-4 años, lamentablemente pues han mermado hasta en un 70%. Entonces, un negocio de solamente subsistencia es un negocio que no sirve, ¿no? Carlos, sí podríamos recordar cuántas microempresas más o menos hay en el país y a cuánta gente emplean en este momento, Carlos. Mire, en este momento tenemos ya empresas activas y otras que están inactivas. Uh-huh. Las activas estamos hablando de un promedio de 75,000 a 80,000 microempresas activas, ¿no? Que generan, por empresa generan por lo menos, póngale solamente a tres personas, 3 empleos de manera directa. Y a eso unos 5 empleos de manera indirecta. Imagínense cuánto es el movimiento que organiza o que gestiona la micro y pequeña empresa. Somos el 83% del aparato productor a nivel nacional, generador de empleo. Lamentablemente creo que eso no está comprendiendo el gobierno. Nosotros no somos empleados públicos, no recibimos un sueldo mensual. ¿No? Nosotros tenemos que salir día con día a ganarnos el pan, conjuntamente la gente que trabaja con nosotros, nuestros operarios, nuestros ayudantes. Lamentablemente, ahora con este incremento, todo se viene abajo. Los que ahorita todavía estamos en funcionamiento, ¿no? ¿Cómo les ha ido, Carlos, en este último tiempo después de la pandemia? Sin duda el golpe fue muy duro, algunas empresas han logrado salir adelante, otras no. ¿Cuál sería el diagnóstico que haría Carlos? Mire, estamos de mal en peor. La pandemia nos sepultó. Estábamos queriendo empezar otra vez a levantarnos con el tema de gestionar algún tipo de ferias, no sé, gestionar algún tipo de cosas para que podamos volver a sobresalir. Muchos de nuestros productores han cambiado de rubro, en fin, todo fue un caos en ese momento. Pero hay que ser claros, miren, los bloqueos de Santa Cruz nos generaron casi 275 mil millones de bolivianos en pérdida. Hay que poner eso en los 3 años seguidos que se tiene de aquí para atrás. Se ha ido subiendo un 5%, se ha subido un 5.2%, ahora se sube un 5.85%. Estamos hablando más del 17% en 3 años. 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos ya en contacto con el senador Rubén Gutiérrez. Él es senador por el MAS de Oruro, con quien vamos a hablar precisamente de este tema con el que habíamos comenzado comentando la mañana de La Razón Radio. Senador, buen día. Después de tanto tiempo, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Un gran saludo cordial a la Ración Radio y a todo el equipo de trabajo. ¿Cómo está, tocayo? Hace tiempito que ya no hablábamos, pero valga la oportunidad para volver al tema de siempre. Decía yo en el comentario que el año pasado hablábamos de la posibilidad de elecciones judiciales. Mira pues cómo se han fundido todas las posibilidades, más porque aparentemente hay una mano negra, como diría la senadora Silvia Salame, que de manera sucesiva ha estado postergando el proceso. Y ahora no es la excepción. A raíz del recurso presentado por la abogada Margarita Medrano, quien dijo que fue inhabilitada irregularmente y por eso es que acudió a una sala constitucional que de paso frenó el proceso de calificación de méritos en la fase de examen oral a los 404 son, ¿no? 405 postulantes habíamos informado porque un nombre se ha reducido. ¿Es así, senador? Sí, Rubén. El proceso de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba avanzando a paso firme. Digo porque estaba avanzando hasta consolidar varias etapas, desde la emisión de la ley, la convocatoria que se aprobó por unanimidad, la recepción de postulantes que participan en esta convocatoria, los procesos de revisión, además de los procesos de impugnación, donde hubo doble instancia. Nosotros habíamos creído de que la impugnación para reclamar, objetar a algunos de los postulantes, tanto habilitados como inhabilitados, podía tener una doble instancia de reclamo, es decir, la impugnación y el recurso de revisión, pero para ya luego consolidar la nómina de los postulantes, que son 404, que pasaron a la etapa más importante, ya casi final, como es la etapa oral, donde se va a tomar contacto con cada uno de las y los postulantes para ver los mejores perfiles y de esa manera avanzar hacia la consolidación del proceso de preselección. Imagínense, Rubén, hoy es 26 de abril, de acuerdo al cronograma de actividades, ya se debería concluir el trabajo de las dos comisiones mixtas, tanto de Constitución como de Justicia Plural. Lamentablemente son factores ajenos que no necesariamente se atribuyen al trabajo de la Asamblea Legislativa, al trabajo de las dos comisiones propiamente que están llevando adelante este proceso de preselección, cuando postulantes reclaman, acuden a las salas constitucionales, acuden ante la justicia constitucional para hacer valer, entre comillas, su derecho de postulación, que por cierto nosotros entendemos no es una persona quien ha calificado, es una entidad colegiada, es un cuerpo de legisladores que hacen a las dos comisiones mixtas de la Asamblea. Entonces nos informaba también de que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el colega senador Miguel Rejas, de que hay varios amparos constitucionales que se ha planteado. A ver, sí se corta. Ahora sí, senador. Esto podría entenderse, en primer lugar, de buena fe y también de mala fe. Seguramente nos dará la razón las siguientes horas. Ojalá que... Sí, otra llamada más le entró al celular del senador. Ahora sí, senador. Sí, mil disculpas. Entonces, como le decía, ojalá que hoy día pueda dilucidarse. Nos han informado de que se tiene que resolver estos amparos constitucionales y, en definitiva, de una vez, a partir de eso, continuar, reanudar las labores de las dos comisiones mixtas para que podamos llevar adelante este proceso de examen oral, las entrevistas, todo ya está listo, el banco de preguntas, absolutamente todo ya está listo. Lo único que falta es aplicar a los postulantes y de esa manera, con cuyos resultados ya se puede ya ingresar a la fase de preselección a través del informe que va a remitir la comisión, las dos comisiones y el plenario, y de esa manera nosotros cumplir nuestro trabajo como Asamblea Legislativa Plurinacional. Así que estamos en esa circunstancia y yo estoy convencido de que este proceso tiene que concluir en su fase de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sé que tenemos varias dificultades, pero esto lo que nos está pasando son factores, reitero, que vienen de afuera, no es de la misma comisión o de las mismas comisiones o de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos toda la predisposición, ahí están los instrumentos normativos, la convocatoria, está la logística, es más,
Rubén, nosotros hemos aprobado un presupuesto adicional en la Cámara de Senadores para que pueda efectivizarse de manera que permita lograr los objetivos a la Comisión Mixta de Constitución, porque también se requiere de asesores, de equipos, ambientes, y claro está las facilidades que se debe otorgarles a los miembros de la Comisión de Constitución, así como también a los otros miembros que son adscritos y también a la ciudadanía que está participando con las veedurías. Así que si hemos garantizado el presupuesto, las herramientas, los instrumentos normativos, lo único que nos falta es concluir en estas últimas etapas que nos queda, Rubén. Odalia, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén, también un saludo para usted. Abogada, ¿desde cuándo se ha hecho cargo del caso de la familia Montenegro, especialmente de Juan Carlos Montenegro? Él en vida ya había acudido a usted para que pueda ayudarle en la defensa de su inocencia en este caso. Sí, Rubén, en realidad me buscó un día antes de su deceso para preparar su defensa. Somos amigos de hace muchísimos años, hemos sido compañeros de lucha cuando éramos estudiantes universitarios, compañeros de militancia trotskista, de modo que me une a él una larguísima amistad. Casi nunca necesitaba asesoramiento jurídico, salvo para pequeñas transacciones, así que para ese tema me ha buscado un día antes de su deceso. Él se enteró a través de los medios de comunicación de haber sido incluido en la investigación y que probablemente existía mandamiento de presión en su contra. Quería preparar su defensa, ver las posibilidades, y a eso se debió su visita en mi oficina y el trabajo durante varias horas. ¿Cuál era el sentimiento respecto del caso que lo involucraba a Odalia? A él lo acusaban porque al haber sido gerente de ILB, la implementación de las piscinas, el proyecto ha estado a su cargo. Sin embargo, él creía que esa era una decisión de política gubernamental que se había adoptado en un determinado momento. La metodología, el proyecto se había elaborado con la participación de funcionarios de gobierno y una decisión política, como se ha dicho. Ha sobrevenido un cambio de criterios sobre el sistema de extracción del carbonato de litio, denominado directo, de modo que lo que se ha hecho en el anterior proyecto no tendría utilidad para la nueva metodología. Por eso es que él se encontraba desalentado, porque no es como se han implementado las piscinas, su mantenimiento, etcétera, sino el cambio de sistema de extracción del carbonato de litio que hace que todo lo que se hubiera trabajado antes estuviera perdido. Sin embargo, él contaba con alguna información y un par de documentos respecto de la falta de voluntad del gobierno actual de hacer mantenimiento de las piscinas, ya que había anulado 2 procesos de contratación para el mantenimiento de las piscinas. Con ello, para él quedaba claro que estaba en muchas desventajas respecto del ejercicio de su defensa, porque sus persecutorios no solamente tenían poder, sino muchísima infraestructura y la decisión política de perseguirlo. Ahora, él, ¿qué decía respecto de su acusación, respecto de su implicación en el caso? Le dijo, voy a tener que explicar esto, pero soy inocente. ¿Cuál era el criterio que sostenía? Sí, él tenía certeza de que se trataba de una persecución política. La misma documentación que estaba en el Ministerio Público y que utilizaban como incriminante, él consideraba que era desincriminante porque era todo un proyecto, su ejecución, los contratos, la elaboración de contratos en los que muchos de ellos él no tuvo participación, pero bueno, él creía que no reflejaban la comisión de hechos criminosos, sino la decisión de políticas de gobierno de implementación de una industria de acuerdo a criterios técnicos que se utilizaron en ese momento, más allá de válidos o no. Él consideraba inútil cualquier explicación porque pensaba que se trataba de diferencias de interpretación, mientras que el Ministerio Público interpretaba que el producto de todo ese trabajo podía adecuar su conducta a hechos criminosos. Él creía que más bien era al revés,
que no había ningún hecho criminoso, no había el menor elemento de corrupción, no habían sobreprecios, el trabajo se hizo de la forma más pulcra mientras él estuvo a cargo de esa implementación. En consecuencia era desincriminante la información que se contaba y era inútil cualquier explicación. Él se sentía desalentado por eso, porque lo que dijera iba a tener oídos sordos en las autoridades judiciales y del Ministerio Público. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.